Buenas tardes, hermanos. Seamos todos bienvenidos a un nuevo culto de oración. Estamos agradecidos por poder hablarnos, aunque sea de esta manera, jueves tras jueves. Nuestro deseo es poder reunirnos en la capilla, escuchar las voces de las oraciones todos juntos, pero también estamos muy agradecidos a nuestro Dios por poner los medios para seguir teniendo esta comunión, aunque sea en la distancia, poder disfrutar de la palabra de Dios, de las alabanzas también y bueno, poder orar juntos, cada uno desde sus casas, pero todos juntos en espíritu. Así que si os parece, vamos a poner la reunión en las manos del Señor con una oración y luego tendremos una meditación en la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos el poder reunirnos un jueves más ante tu presencia, Señor, con los hermanos también, Padre, deseando que sea tu palabra la que nos hable en esta tarde, Señor, que seas tú el que nos hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, el que sigas moldeando nuestras vidas a tu imagen, a la imagen de tu Hijo, Señor, y también pues que seamos edificados por tu palabra y que tu nombre pueda ser engrandecido, exaltado y glorificado. Guíanos en esta tarde en todo lo que hagamos, guíame a mí en la exposición de tu palabra y prepara los corazones de aquellos que están escuchando. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos domingos que hemos estado estudiando Colosenses, si os acordáis, hemos visto una serie de advertencias serias en cuanto a peligros de herejías, de falsas enseñanzas, de falsos maestros, advertencias a tener cuidado con las filosofías vacías, huecas de la sabiduría humana, a tener cuidado con el legalismo, a tener cuidado con el misticismo, a tener cuidado con el ascetismo. Y luego los jueves que hemos estado viendo las tres cartas de Juan, en la primera carta hemos visto cómo se nos daban señales que identifican claramente cuando una persona es creyente o cuando una persona, aunque profese ser creyente por los frutos que muestra, está demostrando que no es creyente. En la segunda carta de Juan vimos un ejemplo de cómo amar a Dios que podía resultar un tanto extraño porque amábamos a Dios rechazando, no dando la bienvenida a los falsos maestros para impedir que el veneno de sus falsas enseñanzas pudieran contaminarnos y pudiera contaminar a nuestra iglesia. En tercera de Juan se nos ha dado un ejemplo con nombre propio de un falso maestro y de las enseñanzas, de las características de ese falso maestro, en contraposición también con dos creyentes piadosos a los cuales hemos de imitar. Herejía, falsos maestros, falsas enseñanzas, terminamos las tres cartas de Juan, llega un nuevo jueves, tengo que predicar otra cosa y la pregunta es, o la duda que me surge es, ¿qué continúo predicando? Y después de tenerlo mucho tiempo en oración y de sopesar libros, cartas que poder tratar los jueves, me ha parecido muy necesario continuar con la carta de Judas. Hemos visto primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ahora viene Judas. No es por seguir una continuidad en el orden que aparece en nuestras Biblias, sino que, como digo, después de un tiempo me ha parecido que la carta de Judas era apropiada estudiarla. Y el tema de la carta de Judas, el tema principal, es hablar de los falsos maestros y hablar de la apostasía. Y además Judas va a tratar este tema, como veremos, de forma dura, sin pelos en la lengua. Pero aun a riesgo de poder parecer monotemático cada vez que me toca predicar, falsos maestros, herejía, falsas enseñanzas, lo que tratamos de predicar desde la Iglesia es todo el consejo de Dios. Estamos predicando diferentes libros de la Biblia, diferentes cartas, y no es que yo vaya a elegir un tema, sino que exponemos lo que dice el texto bíblico. Así que, aunque hoy vamos a ver solo los dos primeros versículos de esta carta de Judas, vamos a leer toda la carta en su totalidad para tomar una idea general de qué trata dicha carta. Así me gustaría que me acompañaseis a Judas y, como digo, vamos a leer la carta entera. Si empezamos desde atrás,
Encontramos antes Judas, antes de Apocalipsis, y dice el versículo 1 de Judas, leo la versión de las Américas: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Versículo 5. Ahora, quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todos, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquello, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por el lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto 2 veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: «He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio». Versículo 17. «Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne». Versículo 24. «Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo el tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén». Que el Señor bendiga su palabra. En el texto de hoy, como digo, vamos a ver los 2 primeros versículos y vamos a ver 3 puntos. El primer punto va a ser el escritor, en la primera parte del versículo 1. En la segunda parte del versículo 1 veremos los destinatarios de la carta, quiénes son. Y en la tercera parte, en el versículo 2, vamos a ver las bendiciones que Judas profesa para estos destinatarios. Así que, en primer lugar, el escritor. Algunos, haciendo un juego de palabras con el libro de Hechos de los Apóstoles, llaman a esta carta de Judas Hechos de los Apóstatas. Y es curioso que Dios haya escogido como escritor para esta carta, que es una de las cartas más duras contra la apostasía, contra los apóstatas. Como digo, es curioso que Dios haya escogido a un escritor que tiene el mismo nombre que el más grande de los apóstatas
que están recogidos en la Biblia. El escritor comienza en el versículo 1, la primera palabra, identificándose a sí mismo como Judas. Cuando Susana y yo éramos novios y pensábamos en el futuro, en casarnos, en tener hijos, ya mirábamos, pues si tenemos un hijo, a ver qué nombre le ponemos. Si tenemos una niña, a ver qué otro nombre le ponemos. Y nos dimos cuenta lo mucho que influye el que tú conozcas a una persona personalmente o a un personaje famoso de la Biblia que tenga el mismo nombre que tú estás pensando en poner, tanto para bien como para mal. Pensamos en un nombre, hoy me gusta este nombre, qué bonito, para niño, para niña, pero luego conoces a una persona o conoces a un personaje que tiene ese mismo nombre y que es una pieza de cuidado y dices, jamás le pondría este nombre. O por el contrario, un nombre que a lo mejor no te suena tan bonito, pero ves un personaje en la Biblia que tiene dicho nombre, ves su vida de piedad, ves su ejemplo maravilloso y el nombre empieza a sonarte hasta bien y piensas en ponerle ese nombre. Y con el nombre de Judas pasa lo mismo. El nombre de Judas era muy común en aquella época en Israel porque proviene del hebreo Judá. Proviene de uno de los hijos de Jacob, proviene de una de las tribus de Israel, es más, de la tribu de la cual saldría el Mesías. Así que era un nombre que estaba bien visto, un nombre que era muy común, que muchos padres ponían a su hijo. Pero llega Judas Iscariote, hace lo que hace y mancha el nombre de Judas de tal manera que hasta hoy habría que tener muy mala idea o muy poca vista para ponerle a un hijo Judas. Ahora bien, volviendo a la carta, la escribe Judas, pero ¿de qué Judas se trata? Porque en la Biblia encontramos multitud de personas que se llamaban Judas. Bueno, cuando llegamos a este versículo 1 y seguimos leyendo, la declaración del escritor hace que de un tirón eliminemos absolutamente a todos los Judas de la Biblia, quedándonos únicamente con dos posibles candidatos, porque él se presenta como Judas, hermano de Jacobo. Y en la Biblia solo encontramos dos Judas que pueden aparecer como Judas, hermano de Jacobo. En Lucas 6:16 se nos habla de Judas Tadeo, del apóstol, según la Reina Valera, traducido como Judas, hermano de Jacobo. La Biblia de las Américas traduce Judas, hijo de Jacobo. Y la diferencia en la traducción tiene su lógica porque en el original no pone ni hermano ni pone hijo, sino que directamente pone Judas de Jacobo o Judas el de Jacobo. Pero en esta carta de Judas, el propio escritor también nos elimina la posibilidad de que fuera el apóstol Judas Tadeo, porque en el versículo 17 dice, lo hemos leído, vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se está excluyendo de los 12. Dice, acordaos de las palabras que fueron dichas por esos apóstoles. Si hubiese sido Judas Tadeo el que escribiese esta carta, hubiese dicho, acordaos de las palabras que antes os dijimos nosotros, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero como digo, con este versículo aclara que él no es uno de los 12. Así que solo nos queda en la Biblia un Judas que leemos que se identifica como hermano de Jacobo. Por ejemplo, en Marcos 6, versículo 2, Jesús está enseñando en la sinagoga de Nazaret, la gente empieza a estar asombrada con las cosas que dice, con las cosas que hace, y dice Marcos 6, versículo 2, que algunos decían, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, etcétera? Así que podemos decir con seguridad que el escritor de la carta de Judas es Judas, el medio hermano, el hermano en la carne del Señor Jesucristo y a su vez hermano de Santiago, hermano de Jacobo, del escritor de la carta de Santiago. Y tanto Judas como su hermano Santiago empiezan describiéndose en sus cartas, presentándose no como hermanos de Jesús, lo cual podría conferirle una autoridad mayor, ¿no?, al presentarse en sus cartas, sino que estos dos hermanos, Judas y Santiago y Jacobo, se presentan como siervos de Jesucristo. Judas nos dijo a su destinatario, estar atentos a lo que os voy a decir, porque si alguien tiene información de primera mano sobre Jesús, soy yo, que he vivido con él.
que he estado con él mucho tiempo porque soy su hermano. Y os puedo contar cosas que otros no os podrían contar, excepto lo que hemos estado con él viviendo. En Tercera de Juan, en versículo 9, vimos como Diótrefes quería ser el primero entre ellos. Él quería tener un lugar de preeminencia. Los falsos maestros querían tener el protagonismo, querían tener el liderazgo, el poder. Pero Judas deja a un lado sus vínculos familiares, al igual que lo hace Santiago, y acude a los vínculos espirituales. El hermano en la carne de Jesús, el cual vemos que no creía en él, en Juan 7, capítulo 7, versículo 5, no pasó de ser el no creyente al hermano creyente de Cristo, sino que pasó de ser el que no creía al siervo de Cristo, al esclavo de Cristo, el cual había conocido a Cristo y lo había reconocido como su Señor y como su Salvador. Todos hemos escuchado en multitud de ocasiones la frase de que Dios tiene hijos pero no tiene nietos. La salvación no depende de vínculos familiares. Escuchábamos este domingo pasado a Juan Pablo predicar sobre el Magnificat, sobre el canto de María, en el cual ella reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. No por ser la madre de Jesucristo tenía un mérito especial para ir al cielo. No por ser hermanos en la carne de Jesucristo tenían Judas y Santiago un pase VIP para ir al cielo. No porque tus padres, no porque tu esposa, tu esposo, tu familia sean creyentes, te dan a ti una entrada para ir al cielo, sino que todos nacemos pecadores, todos nacemos merecedores del castigo eterno en el infierno y todos necesitamos de forma individual arrepentirnos de nuestros pecados y acudir por fe a Cristo, a los pies de la cruz, reconocerle como Señor, como Salvador de nuestras vidas, reconocernos como esclavos que somos liberados del pecado y voluntariamente nos reconocemos siervos de Cristo. Judas, siervo de Jesucristo. Y este Judas le escribe a una serie de destinatarios que los llama los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Por este versículo no podemos tener idea de a qué iglesia concretamente se estaba refiriendo Judas o a qué grupo de creyentes les estaba haciendo referencia. Quizá por el resto de la carta podríamos inferir que tantas referencias al Antiguo Testamento hiciera que Judas estuviese haciendo referencia a sus destinatarios como judíos que habían sido convertidos, porque presuponemos que la gente que leía la carta entendía directamente lo que estaba leyendo. Pero independientemente de que los destinatarios fuesen judíos, que fuesen gentiles, que fuesen judíos y gentiles, lo que sí estamos viendo es que Judas está haciendo una descripción profundamente teológica de lo que es la iglesia de Jesucristo. Los llamados, los amados en Dios Padre y los guardados para Jesucristo. Vemos tres características de la iglesia de Cristo. La primera característica, la iglesia de Cristo, los creyentes son los llamados. Somos los llamados. Y la idea de este llamar en el original tiene una gran fuerza, un gran énfasis en ser escogido por alguien, ser seleccionado por alguien. Judas no está hablando del llamamiento general que hace el Evangelio a todo el mundo cuando se predica y que muchos, por desgracia, rechazan este llamado a acudir a Cristo, sino que está haciendo referencia al llamado irresistible que Dios hace a los creyentes cuando les da vida espiritual y le aceptan por fe el Evangelio. Los creyentes fuimos llamados por Cristo y respondimos positivamente a este llamado porque, como dice Romanos 11:29, tanto los dones como el llamamiento de Dios son irrevocables. Esta forma verbal llamado demuestra que no fuimos nosotros los que fuimos a Dios por iniciativa propia, que nosotros no estábamos buscando de manera activa la salvación, sino que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y fuimos llamados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Es por eso que Jesús dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Los creyentes somos llamados
por Dios para formar parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Y es interesante que la palabra iglesia en el griego proviene de la misma raíz de llamados, porque iglesia significa literalmente los llamados fuera. Los creyentes, la iglesia, somos un grupo de personas que hemos sido llamados por Dios fuera del dominio de la potestad de este mundo, fuera del dominio de las tinieblas y unidos en Cristo para adorar a Dios y para ser instrumentos en sus manos. ¿Cómo es este llamado? La pregunta, ¿se abre el cielo? ¿Aparece una luz que nos deslumbra, resplandeciente, y una voz de trueno te llama y te dice, ven a mí? La respuesta es no. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es Cristo el que llama, el que te llama con su voz. ¿Y cómo me llama Cristo con su voz? El apóstol Pablo nos da un ejemplo en Efesios. Efesios 2:17 dice que Cristo, está hablando a los efesios, le dice, Cristo vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pero la pregunta es, ¿Cristo estaba presencialmente con estos hermanos de Éfeso anunciándoles esta paz? Y sabemos que no, que Cristo había resucitado y había ascendido al cielo cuando Pablo le está diciendo esto a los efesios. Pero Pablo está diciendo que Cristo vino y les anunció, fue Cristo el que les anunció la paz. ¿Por qué? Porque Él nos habla directamente a través de su palabra. Cuando el Evangelio es predicado, Jesús mismo está hablando. Es por eso que dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Jesús mismo dice en Lucas 10:22, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Porque está rechazando sus propias palabras. Mi querido hermano, mi amada hermana, si tú eres parte de la iglesia, no es por ningún mérito propio tuyo, sino porque el propio Señor Jesucristo, por su soberana voluntad, te ha hablado Él mismo a ti por medio de su palabra y Él te ha llamado por medio de su evangelio. Así que los creyentes somos llamados. Y una segunda característica de la iglesia, una segunda característica de los creyentes, es que somos amados en Dios Padre. Dice la Reina Valera, este amados lo traduce como santificados en Dios Padre. Y es que en griego la palabra que se traduce como amados, como santificados, es muy parecida. Viene de un participio pasivo del verbo agapao, y como digo, es muy parecida a amar y santificar, pero la traducción más correcta quizás sería amado. Aunque la realidad es que Dios Padre nos ha amado desde la eternidad pasada de manera que nos ha apartado para Él de acuerdo a su propósito. Y ser apartados para Dios, por el amor que Dios ha derramado sobre nosotros, es lo que significa ser santificados. Vemos un ejemplo claro en Jeremías 31:3. Dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Dios, desde la eternidad pasada, me ha amado y me ha apartado para sí. Me ha santificado, me ha atraído hacia Él. Y esta santificación no se refiere a la santificación progresiva del creyente día a día, sino que es la santificación posicional que ya tenemos los creyentes en Cristo. Los creyentes hemos sido santificados desde la eternidad pasada, hemos sido apartados para la gloria de Dios. Por eso Judas emplea el verbo en pasado. Nuevamente, Dios no vio nada meritorio en nosotros para amarnos y santificarnos. No vio el futuro y dijo, esta persona va a ser una persona de fe y va a ser merecedora de mi gracia. No. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No podíamos ejercer ninguna fe meritoria porque estábamos muertos. Y Dios nos salvó, nos llamó, nos santificó, nos apartó, como dice Efesios 1:5, conforme al beneplácito de su voluntad. No le demos más vuelta. Lo hizo porque Él quiso, en su perfecta sabiduría, en su plena soberanía. Y aunque no lo entendemos, lo único que podemos hacer es ser agradecidos a Dios por esta preciosa verdad y vivir con gozo nuestra vida de santidad.
Y la tercera característica que Judas da de la Iglesia al final de este versículo 1 es que los cristianos somos guardados para Jesucristo, o guardados en Jesucristo, dice Reina Valera. La salvación no ocurre únicamente en el momento en el que el creyente recibe vida espiritual y acepta a Cristo como Señor y Salvador, sino que es un proceso que empieza en el pasado, cuando Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, continúa en el presente, cuando recibimos ese llamamiento irresistible del Espíritu Santo, somos santificados, progresamos día a día en esa santificación, y tenemos la seguridad de que no podemos perder dicha salvación, sino que en el futuro seguiremos siendo salvos y seremos glorificados porque nuestra salvación está guardada, está asegurada en Cristo. Los creyentes, la Iglesia de Cristo, somos guardados por Dios y nada puede arrebatarnos de la mano de nuestro Dios. Un buen resumen de estas tres características las encontramos en Juan 10, del 27 al 29. Es el propio Señor Jesús el que nos resume maravillosamente esta enseñanza. Dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Los creyentes somos llamados. Y yo las conozco. Los creyentes somos amados. Y me siguen. Los creyentes respondemos al llamamiento irresistible y vamos con Él y somos apartados para Él. Y sigue diciendo el Señor, y les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Por tanto, la vida eterna que Él nos da, la salvación, no nos las pueden arrebatar. Es guardada de forma segura. Judas va a hablar en su carta palabras duras sobre la realidad de los apóstatas y de los tiempos difíciles que les va a tocar vivir a estos destinatarios. Pero antes quiere dar tranquilidad, quiere confortar a los creyentes en su realidad como hijos de Dios, como llamados, como amados, santificados y como guardados. Y Judas termina deseando unas bendiciones para estos creyentes. Dice el versículo 2, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Este saludo, misericordia y paz, era un saludo muy común entre los judíos, pero Judas añade a este saludo el deseo de amor, lo cual hace esta triple expresión como única en el Nuevo Testamento. La primera bendición que Judas desea para sus hermanos es misericordia. La misericordia es la manifestación de la compasión de Dios para con los suyos. Nosotros estábamos destinados a la condenación, pero Dios derramó su gracia sobre nosotros, tuvo misericordia de nuestra desesperada situación y nos dio a su Hijo único para redimirnos de nuestros pecados. Y esto lo hizo por misericordia a nosotros. La segunda bendición es paz. Dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El saber que antes éramos enemigos de Dios, condenados, y que ahora estamos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos paz para con aquel con el cual éramos enemigos, esto a su vez tiene que traernos paz a nuestras vidas. Estamos en paz con Dios y además tenemos la paz de Dios. Por último, la tercera bendición que Judas desea sobre sus hermanos es el amor de Dios. Un amor que solo, únicamente podemos conocer los creyentes. Es un amor exclusivo para los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Y es por eso que ahora nosotros podemos conocer ese amor, podemos amar a Dios con ese amor y podemos amar a los demás con ese amor. Y Judas desea que estas tres bendiciones sean multiplicadas. Judas desea que la Iglesia, que los hermanos abunden en misericordia, en paz y en amor. Pero fijaros en un detalle, la frase está en pasiva. Os sean multiplicados. Nosotros no podemos abundar en estas bendiciones, sino que es Dios el que hace abundar esto. Es Dios el que es grande en misericordia, es Dios el que es grande en paz, es Dios el que es grande en amor y es Dios el que derrama gustosamente estas bendiciones sobre los suyos. Y esto hace que no tengamos miedo en tiempos de herejía,
que no tengamos miedo en tiempos de apostasía, que no tengamos miedo ante los hechos de los apóstatas. Ahora bien, si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú no tienes a Dios de tu lado, tú sigues siendo enemigo de Dios y tienes muchas razones para tener miedo ante la situación tan horrenda que tienes, porque tu destino es la condenación eterna en el infierno. Pero Jesucristo te está hablando directamente por medio de su evangelio. Él, no Juan Vicente, no el predicador que tú estés escuchando cuando se proclama el evangelio, sino que su propia palabra, Él está hablando a través de su evangelio. Te está hablando a ti directamente. Te está ofreciendo el perdón de tus pecados por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario. Así que pídele a Él que te dé fe para acudir arrepentido hacia Él, arrepentido de tus pecados y reconocerle como Señor y como Salvador de tu vida. Y te aseguro que en ese mismo momento vas a experimentar la misericordia, la paz y el amor de Dios. Que Dios te va a llamar de manera irresistible y vas a tener la salvación asegurada por completo, porque Dios derrama sus bendiciones sobre aquellos que llama, que ama y que guarda. Y a los que hemos creído, Dios nos llamó, Él nos santifica, Él guarda nuestra salvación, Él derrama su misericordia cada día sobre nosotros, Él perdona nuestros pecados. Él nos permite gozar de una paz que el mundo no nos puede dar. Él nos ama cada día y la clara muestra de su amor es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué Dios más maravilloso tenemos! Engrandecido sea Dios, como recordábamos este domingo. Oremos para que podamos vivir vidas santas, vidas obedientes, vidas acordes a nuestro llamamiento. Y que puedan engrandecer el nombre de Dios, que puedan darle gloria a Dios con cada cosa que hagamos y que podamos ser testimonios vivos ante el mundo de la grandiosidad de nuestro Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.